28 escaños. Eso fue lo que recogió el PSOE en las urnas andaluzas el 17 de mayo de 2026. 28 de 109 posibles. Un 22,7% de los votos. Y lo que hace ese número verdaderamente perturbador es lo que significa cuando lo pones junto a otro. 66. En 1982, el PSOE arrasó en las primeras elecciones autonómicas de Andalucía con 66 escaños. Casi el 53% de los votos. Más de 1 millón de papeletas de ventaja sobre el segundo partido. Una mayoría tan aplastante que durante décadas pareció imposible de desmantelar. De 66 a 28. De la tierra más socialista de España al suelo histórico más bajo desde que existe esa comunidad autónoma. Y la noche en que ese derrumbe se certificó, el secretario general del PSOE, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no compareció ante ninguna cámara, no dio ninguna rueda de prensa, no pisó Sevilla. A las 12 de la noche escribió un tuit. ¿Cómo llega el partido que gobernó Andalucía durante 37 años, seguidos a perder más de la mitad de sus diputados en ese mismo territorio? ¿Qué tiene que pasar dentro de una organización para que su líder considere suficiente un mensaje en redes sociales ante el peor resultado de la historia del partido en la comunidad más poblada de España? ¿Qué dice ese silencio sobre el estado real del socialismo español? ¿Y qué puede venir después de una noche así, con las elecciones generales de 2027 acercándose? Hay algo en esa imagen que cuesta sacudir. Un partido que conquistó Andalucía antes de que nadie imaginara que la derecha podría cruzar el Guadalquivir, viendo cómo su resultado se reduce elección tras elección hasta tocar fondo en el número más pequeño de toda su historia democrática. Y en el centro de esa imagen, una ausencia que habla más que cualquier comparecencia. El silencio de un presidente que esa noche decidió que bastaba un párrafo publicado a medianoche para responder al hundimiento de su partido en su feudo más antiguo. Pero lo que vamos a contaros aquí va más allá del recuento de escaños. Porque detrás de ese resultado hay 4 décadas de historia, de pactos, de guerras internas que muy pocos se han atrevido a describir con claridad, y de una estrategia que algunos dentro del propio PSOE llevan años señalando como el camino hacia el precipicio. Y hay algo más que conviene no perder de vista. Lo que pasó en Andalucía el 17 de mayo puede no ser el final de esa historia. Podría ser su primer capítulo. Lo que acabas de escuchar es solo la superficie. La historia completa de cómo el PSOE llegó a este punto y lo que Sánchez hizo y dejó de hacer esa noche es más oscura y más reveladora de lo que ese tuit de medianoche dejaba ver. Quédate, porque lo que viene va a cambiar la forma en que ves este partido y este momento político. Es el 23 de mayo de 1982. Andalucía lleva apenas un año con estatuto de autonomía propio. La democracia española tiene 6 años de vida. Rafael Escuredo, abogado laboralista sevillano, encabeza la lista del PSOE en las primeras elecciones al Parlamento andaluz. Esa tarde, cuando empiezan a llegar los resultados, la magnitud de la victoria desconcierta incluso a los propios socialistas. 66 escaños, casi el 53% de los votos válidos emitidos. Una mayoría tan absoluta que en el Parlamento de 109 diputados el PSOE podía legislar, gobernar y aprobar presupuestos sin necesitar consultarle nada a nadie. Aquella Andalucía de principios de los 80 era tierra fértil para el socialismo. Una región con el 20% de paro, con una tasa de analfabetismo del 15%, con recuerdos muy frescos de la dictadura. Una sociedad que había salido a las calles en 1977. Más de 1 millón de personas en toda la comunidad reclamando autonomía, y que veía en el PSOE al partido que había sido perseguido, que había luchado, que representaba algo diferente al régimen anterior. Felipe González, que solo meses después ganaría las generales con 202 escaños,
proyectaba sobre Andalucía una sombra de esperanza que muy pocos partidos han conseguido generar jamás en la política española. Ese primer resultado del 82 fue la semilla de algo que duraría casi 4 décadas. El PSOE gobernó Andalucía desde 1982 hasta enero de 2019. 37 años. Sin un solo paréntesis. Con presidentes y presidentas distintos, con escándalos, con cambios de ciclo nacional, con la irrupción y la desaparición de otros partidos, el PSOE seguía ahí, al frente de la Junta. Gobernó con mayorías absolutas durante más de 20 de esos años. Llegó a ser, para una generación entera de andaluces, prácticamente indistinguible de la propia administración regional. La Junta de Andalucía y el PSOE eran, para mucha gente de esa tierra, casi lo mismo. Y entonces llegó diciembre de 2018. Juanma Moreno ganó esas elecciones sin mayoría absoluta, con el apoyo de Ciudadanos y el respaldo externo de Vox. Fue el primer gobierno de derechas en Andalucía desde que existe la autonomía. Muchos dentro del socialismo lo describieron como un accidente, como una anomalía. La interpretación más extendida en Ferraz fue que había sido una tormenta puntual, que Andalucía volvería a ser roja. No volvió. En junio de 2022, Moreno Bonilla consiguió algo que ni el propio PP había logrado nunca en esa comunidad: la mayoría absoluta. 58 escaños. El PSOE bajó a 30, su peor resultado hasta entonces. Pero incluso con 30 escaños, algunos en el partido decían que el suelo había llegado, que era imposible caer más. El 17 de mayo de 2026 demostraron que sí lo era: 28 escaños. El PP obtuvo 53, una distancia de 25 diputados entre el primero y el segundo. Vox sacó 15. Adelante Andalucía, la formación anticapitalista liderada por José Ignacio García, dio la campanada de la noche subiendo hasta 8 escaños, superando por primera vez a Por Andalucía, la candidatura de IU y Sumar, que se quedó en 5. El PP fue el partido más votado en las 8 provincias andaluzas. Las 8: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, sin excepción. En la provincia de Sevilla, la cuna del PSOE andaluz, la ciudad donde los socialistas nacieron políticamente, donde ganaron elecciones durante décadas, donde están las sedes históricas del partido. El PP, primero. ¿Recuerdan cuando les pregunté cómo es posible que un partido pierda más de la mitad de sus diputados en 40 años en el territorio que fue su gran bastión? La respuesta que están a punto de escuchar es más compleja y más descarnada de lo que probablemente estaban esperando. Porque esto no empieza en 2022 ni en 2018. Empieza mucho antes. Y tiene que ver con decisiones tomadas a miles de kilómetros de Sevilla. El proceso de descomposición del PSOE en Andalucía tiene al menos 2 causas que se entrelazan de forma casi inextricable. La primera es la corrupción. La segunda es la centralización. Y las dos se alimentan mutuamente de una manera que conviene entender. Sobre la corrupción, los datos son objetivos. El caso ERE, el mayor escándalo de corrupción autonómica de la democracia española, se desarrolló durante los gobiernos socialistas de Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Más de 680 millones de euros de fondos públicos de la Junta de Andalucía distribuidos de forma irregular durante más de una década. Dinero destinado supuestamente a prestaciones sociales y cursos de formación que acabó en lugares que no tenían ninguna relación con esos objetivos. Chávez fue condenado por prevaricación continuada. Griñán fue condenado por prevaricación y malversación y llegó a ingresar brevemente en prisión antes de que el Tribunal Constitucional anulara parcialmente las condenas en 2024. Para una generación de votantes mayores que habían confiado en ese partido durante décadas, aquello fue algo parecido a una traición personal. El Partido de los Trabajadores,
el partido que había resistido la dictadura, el partido que había prometido cambiar Andalucía, desviando fondos durante 10 años. Pero el caso ERE es solo una parte de la historia. Porque paralelamente a ese escándalo judicial, dentro del propio PSOE se estaba produciendo otra guerra. Una que no llegó a los tribunales, pero que muchos dentro del partido consideran igual de destructiva. La guerra entre Ferraz y Andalucía. Cuando Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del PSOE en 2014, encontró un partido en el que Andalucía representaba un poder real, casi independiente. Susana Díaz, presidenta de la Junta desde 2013, representaba una corriente interna que no estaba dispuesta a aceptar el liderazgo de Madrid sin condiciones. Las tensiones entre ambos fueron públicas, documentadas y en ocasiones espectaculares. Díaz apoyó a Sánchez en su primera etapa, lo abandonó cuando fue derrocado en 2016 y se presentó como candidata alternativa a la Secretaría General en el Congreso Extraordinario de 2017. Perdió. Sánchez ganó. Y lo que vino después fue, según fuentes internas que han ido hablando en los últimos años, un proceso sistemático de reconfiguración del poder en el partido andaluz. Susana Díaz perdió las elecciones de 2018. Ese resultado fue el inicio de su salida del primer plano, acelerada desde Ferraz, según el relato de varios dirigentes socialistas andaluces que describieron en medios nacionales un desmantelamiento deliberado de la estructura que Díaz había construido. María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, la sustituyó al frente del PSOE andaluz. Montero era leal a Sánchez. Ese era el atributo que primaba sobre cualquier otro. La pregunta que muy pocos en Ferraz se formularon en voz alta fue si la lealtad a Sánchez era condición suficiente para recuperar Andalucía. El 17 de mayo de 2026 llegó la respuesta. Aquí conviene hacer una pausa porque hay un dato que merece un momento propio. Montero obtuvo 28 escaños. En 1982, el PSOE sacó 66. Esa diferencia de 38 escaños representa algo concreto. Significa que el PSOE ha perdido, en 4 décadas, más de la mitad de los diputados que alguna vez tuvo en Andalucía. Pero hay una forma de ver ese mismo dato que resulta todavía más incómoda. En términos absolutos, el PSOE de 2026 ha conseguido en Andalucía menos escaños que cualquier otro partido gobernante en toda la historia de esa comunidad autónoma. Que cualquiera. La campaña electoral del 17 de mayo fue peculiar por razones que conviene describir con precisión. Montero centró prácticamente toda su estrategia en los servicios públicos, especialmente en la sanidad, después de que saltara el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, en el que se detectaron irregularidades en el seguimiento de miles de mujeres. Un asunto grave, documentado, que debería haber generado un movimiento real en las urnas hacia el PSOE. El resultado indica que no ocurrió así, o que ocurrió en una dirección que nadie en Ferraz esperaba. Y aquí llega algo que merece atención especial. Los datos de participación el 17 de mayo fueron superiores a los de 2022. Votó más gente. El PSOE tenía, según fuentes de Ferraz, cerca de 57.000 nuevos votantes respecto a las anteriores elecciones. Eso no les alcanzó para subir ni un solo escaño. Esa mayor participación benefició principalmente a Adelante Andalucía. La izquierda a la izquierda del PSOE creció. El PSOE se hundió. Lo que eso sugiere, leído sin filtros, es que hay un trasvase activo de voto desde posiciones socialdemócratas hacia posiciones más a la izquierda dentro del electorado andaluz. Gente que antes votaba PSOE y que ahora ya no lo hace. Y ese desplazamiento se está produciendo en las dos direcciones, hacia el PP por el centro y hacia formaciones más radicales por la izquierda. El PSOE está siendo comprimido por ambos lados al mismo tiempo. Y ahora volvamos al centro de esta historia.
Volvamos al tuit. La noche del domingo 17 de mayo, mientras los resultados confirmaban la debacle, Pedro Sánchez publicó en X un mensaje de poco más de 150 palabras. Enhorabuena a Juanma Moreno por su resultado en las elecciones de Andalucía. Quiero felicitar a María Jesús Montero y a todo el PSOE andaluz por su trabajo y compromiso. Gracias por una gran campaña, en defensa siempre de los servicios públicos y del bienestar de todos los andaluces. Los socialistas seguiremos impulsando los avances sociales y la política útil, esa que mejora la vida de la gente. Punto. Fin del mensaje. Sin rueda de prensa, sin comparecencia en Ferraz, sin análisis, sin autocrítica, sin una sola referencia al resultado histórico que acababa de certificarse. El mensaje hablaba de gran campaña. El resultado había sido el peor en toda la historia del partido en esa comunidad. Esas dos afirmaciones coexistían en el mismo texto sin ningún tipo de tensión aparente. Pero hay un detalle más que conviene añadir a ese cuadro. Esa misma mañana, cuando Montero acudió a votar a su colegio electoral en Sevilla, los periodistas le preguntaron si había hablado con Sánchez ese día. Su respuesta fue directa. En esa jornada electoral, hasta ese momento, no había hablado con él. La candidata del partido a la presidencia de la Junta, el día de las elecciones más importantes del año para su formación, aún no había hablado con su secretario general. Eso podría ser una anécdota. Podría ser también, dependiendo de cómo se lea, una señal de algo más profundo sobre la relación entre Ferraz y el PSOE andaluz en los momentos de mayor presión. Desde el PP, la interpretación de la noche fue inequívoca. Miguel Tellado, secretario general del PEP, calificó el resultado de batacazo definitivo para Sánchez. Desde Génova señalaron que el PP celebra victorias mientras el PSOE celebra derrotas, en referencia a que la única lectura positiva que logró articular Ferraz durante esa noche fue que Moreno Bonilla no había conseguido la mayoría absoluta. El PP, con 53 escaños, necesitará a Vox para formar gobierno. Eso da a los 15 escaños de Vox un poder de negociación que en 2022 no tenían. Eso es una complicación real para Moreno. Pero desde la perspectiva del PSOE, lo que deja la noche del 17 de mayo es algo que resulta imposible reformular como éxito bajo ningún ángulo. El PP sigue gobernando Andalucía. El PSOE sigue cayendo. Y Sánchez sigue sin comparecer. Desde Génova añadieron algo más que circuló en varios medios, que a Sánchez alguien debería hacerle un Starmer, en referencia a la situación del primer ministro británico y la presión que ha recibido de su propio partido tras sucesivas malas lecturas de resultados electorales. Que el PP utilice ese paralelismo dice algo sobre cómo ven la situación interna del PSOE desde el exterior, y que esa comparación circule sin que desde Ferraz haya habido una respuesta contundente dice algo también. La pregunta que sobrevuela esta noche y los días que le siguen es la misma que lleva meses circulando en los corredores de la política española. ¿Qué tiene que pasar para que el PSOE haga una lectura honesta de su situación en el sur? Porque la derrota de 2018 se explicó como un accidente. La de 2022 se describió como una anomalía. La de 2026, con 28 escaños, es la tercera consecutiva en la misma dirección, cada una peor que la anterior. ¿En qué momento una tendencia deja de ser una tendencia y se convierte en un diagnóstico permanente? Es algo que los datos ya están respondiendo con bastante claridad. Hay otro ángulo de esta historia que pocas veces se desarrolla con la profundidad que merece. El impacto que este resultado tiene en la aritmética parlamentaria nacional. Porque Andalucía no es solo Andalucía en términos simbólicos. Es la comunidad más poblada de España, con más de 8,5 millones de habitantes. Es el territorio que más escaños aporta al Congreso de los Diputados en las elecciones generales. Y ha sido,
históricamente, la región donde el PSOE ha construido su base electoral más sólida para las legislativas. Un PSOE que se hunde en Andalucía no solo pierde en Andalucía. Los analistas que leen estos resultados con perspectiva de cara a 2027 señalan un patrón que conviene no ignorar. El PP fue primera fuerza en las 8 provincias. Eso significa que la estructura territorial del PP en Andalucía está en una posición de fuerza que no tenía ni en los mejores años de Aznar. Esa ventaja territorial, esa presencia en cada municipio, en cada capital de provincia, puede trasladarse a escaños nacionales cuando llegue el momento. Y ese momento llega en 2027. Hay una frase que Narciso Michavila, analista con larga trayectoria en la lectura de tendencias electorales, pronunció esa noche que merece quedarse en el aire. Andalucía ha votado en clave de elecciones generales. Si esa lectura es correcta, lo que los andaluces hicieron el 17 de mayo no fue solo elegir un gobierno regional, fue también mandar una señal sobre lo que están dispuestos a hacer con el gobierno de España el año que viene. Una señal que Sánchez recibió a través de X a medianoche y respondió con 150 palabras. Y mientras todo esto ocurría en Andalucía, hay algo que no puede pasarse por alto. Ferraz encontró durante las horas del escrutinio un argumento al que aferrarse. El PP no había conseguido la mayoría absoluta. Moreno Bonilla necesitaría a Vox para gobernar. Eso, desde el relato socialista, confirmaba que el único escudo posible contra la extrema derecha era el PSOE. El PP respondió con una frase que circuló durante horas. Querían frenar a Vox, y ahora celebran que Vox tiene influencia. La incoherencia es total. Porque en esa noche extraña, la izquierda a la izquierda del PSOE no solo creció. Adelante Andalucía pasó de 2 a 8 escaños. El sorpaso sobre por Andalucía fue real y amplio. Eso tiene una consecuencia que conviene nombrar. El espacio político a la izquierda del PSOE en Andalucía ya no está consolidado alrededor de una sola formación. Se está fragmentando. Y esa fragmentación, en un sistema electoral donde los restos importan, puede costar escaños al conjunto de la izquierda en futuras elecciones. El PSOE ve cómo por arriba le presiona el PP y por abajo le disputan el terreno formaciones que han dejado de sentirse representadas por sus siglas. Volvamos por un momento a 1982. Aquella primera Andalucía democrática votó con una intensidad que los sociólogos vinculan al peso emocional del proceso autonómico. La generación que vivió el 28 de febrero, la generación que había sido gobernada durante 40 años sin que su voz contara de la misma manera, esa generación votó en 1982 como quien firma un pacto con la historia. El PSOE fue el beneficiario de esa energía. Fue también, con el tiempo, su principal consumidor. Lo que pasó en los 37 años de gobierno socialista en Andalucía es una historia demasiado larga para desarrollar en su totalidad en un solo vídeo. Pero hay un hilo que la atraviesa de principio a fin. El PSOE andaluz construyó una maquinaria política y administrativa tan integrada con la propia Junta que cuando empezó a perder poder, le resultó difícil separar una cosa de la otra. La corrupción del caso ERE no fue un episodio aislado. Fue el síntoma de un sistema que llevaba décadas funcionando con la lógica de quien da el poder por garantizado. Cuando ese poder desapareció de las urnas, lo que quedó fue el partido que conocemos hoy. Hay una pregunta que ningún análisis puede esquivar. ¿Cuánto de lo que le pasa al PSOE andaluz es consecuencia de la gestión de Sánchez desde Ferraz? ¿Y cuánto es herencia de un partido que ya venía deteriorado desde mucho antes de que él llegara? La respuesta honesta es que probablemente las dos cosas son verdad al mismo tiempo. El partido arrastraba heridas profundas. Y las decisiones tomadas en los últimos años, las guerras internas, la sustitución de Díaz por Montero,
la subordinación del PSOE andaluz a los intereses de la política nacional de Sánchez, todo eso puede haber acelerado una caída que de todas formas iba a producirse. Pero el ritmo importa. Y el ritmo de esta caída, 3 elecciones consecutivas, cada vez más abajo, va más deprisa de lo que ningún proceso de deterioro natural explica. Montero compareció ante los medios la noche del 17 de mayo con una frase que se repitió en todos los informativos. Los resultados de estas elecciones nos colocan en la oposición. Tomo nota del mensaje que los ciudadanos han trasladado en las urnas. Tomar nota. Esa es la expresión que el PSOE lleva utilizando en Andalucía desde 2018. En 2018 tomaron nota. En 2022 tomaron nota. En 2026 tomaron nota otra vez. En algún momento, tomar nota debería traducirse en algo observable, en algún cambio de estrategia que se pudiera medir, en alguna señal de que el mensaje de las urnas ha sido realmente escuchado y no solo catalogado. Hasta ahora, lo observable ha sido la continuación de la tendencia. Hay algo en el tuit de Sánchez que merece un momento de atención sostenida. El mensaje habla de política útil. Esa frase es el eslogan que el PSOE lleva utilizando en sus comunicaciones desde hace más de un año. Apareció en los carteles de campaña de Montero. Aparece en los discursos de Sánchez. Es la marca del proyecto actual del partido. El problema es que en Andalucía, esa política útil acaba de obtener el peor resultado de su historia. Que el eslogan siga intacto en el tuit de la noche más dura no es un descuido. Es una señal de que desde Ferraz, la lectura de lo que ocurrió no implica ningún tipo de revisión de fondo. Al menos no de momento. Un político que enfrenta una derrota histórica tiene varias opciones. Puede comparecer y asumir responsabilidades. Puede anunciar cambios. Puede reconocer que algo ha fallado y nombrar qué. Sánchez eligió publicar un tuit a medianoche elogiando la gran campaña de Montero. Cada quien puede evaluar eso como quiera. Mirando hacia adelante, la situación política en Andalucía queda configurada de una manera que tiene consecuencias prácticas. El PP, con 53 escaños, necesita 15 de Vox para gobernar. Moreno Bonilla ha dicho que los andaluces le han dado un mandato claro y que le corresponde como fuerza preferida la responsabilidad de formar gobierno. La negociación con Vox, que en 2022 no fue necesaria gracias a la mayoría absoluta, vuelve al centro de la política andaluza. Eso complica al PP, que tendrá que ceder en algunas posiciones para mantener la investidura, y da a Vox un poder de presión que habían perdido 4 años atrás. El único partido que puede sentirse plenamente satisfecho con ese escenario, al menos en términos de influencia real sobre el gobierno, es Vox. El PSOE andaluz, con 28 escaños, hará oposición. Montero conserva su acta de diputada nacional, lo que abre la pregunta de si continuará en Sevilla o regresará a Madrid. Esa decisión, que tendrá que tomarse en las próximas semanas, dirá mucho sobre la valoración real que el propio partido hace de su futuro en esa tierra. Si Montero regresa a Ferraz, el mensaje implícito es que Andalucía puede esperar, y Andalucía ya lleva esperando desde 2019. Hay una generación de españoles, y muchos de los que estáis escuchando esto sois parte de ella, que vivió en directo aquella Andalucía de 1982, que vio cómo ese resultado del 23 de mayo abría algo que parecía completamente nuevo, que escuchó durante décadas que el sur de España era el gran baluarte del socialismo español, la tierra donde el PSOE siempre volvía a recargar energías. Para esa generación, lo que ocurrió el 17 de mayo de 2026 tiene un peso que va más allá del recuento de escaños. Es el cierre definitivo de un ciclo, de 66 a 28, de la mayoría absoluta al suelo histórico, de 37 años de gobierno ininterrumpido a 3 derrotas consecutivas, sin señales visibles de recuperación. Ese arco, completo,
Dice algo sobre la política española, sobre cómo cambian las cosas, sobre lo que le ocurre al poder cuando se da por garantizado durante demasiado tiempo. La pregunta que queda abierta después de esa noche no es si el PSOE puede recuperar Andalucía. Esa es una pregunta con respuesta larga, que la política resolverá en el tiempo. La pregunta más urgente, la que tiene que responderse antes de 2027, es otra. Si el partido que fue capaz de gobernar Andalucía durante 37 años seguidos ha tocado fondo, o si todavía hay más espacio para seguir bajando. Y si el hombre que gestiona esa organización desde Ferraz tiene la capacidad de ver ese riesgo con claridad suficiente para hacer algo al respecto antes de que lleguen las generales. Esa respuesta no llegó en un tuit, y la política española está esperando que llegue en algún otro formato.